Buenas noches, gracias por estar con nosotros y comenzamos con la información. A un mes del asalto a la casa de Miguel Bosé, el cantante, pues habló hoy por primera vez de ese tema en un programa español y esto fue lo que contó. Parte de la incógnita de cómo fue que las personas que asaltaron la casa de Miguel Bosé hace un mes fue revelada por el propio cantante en el programa español El Hormiguero. Los asaltantes que entraron a la casa de Miguel Bosé en el exclusivo fraccionamiento Rancho San Francisco, en la alcaldía Álvaro Obregón, una vez que burlaron la seguridad de la entrada principal, sabían exactamente qué hacer para no ser descubiertos a la hora de irrumpir en la casa del cantante. Pues qué interesante la narración que hace Miguel Bosé de lo que él sufrió. Pareciera que de repente toma las cosas a broma, por cómo termina platicando, por cómo termina, dice él, que reconociéndolo, en fin, pues si eso es lo que está sentado en la declaración y si eso fue tan serio, pues pareciera que entonces el tono de broma pues se lo permite, quizá porque pasó un mes. Pero bueno, pues ahí la versión de Miguel Bosé. Esta tarde, habitantes de Arcelia en Guerrero bloquearon la calle Altamirano en pleno centro del municipio. Esto para protestar porque un joven fue supuestamente atropellado por militares y horas después murió en el hospital. El bloqueo duró unas 2 horas e impidieron que los militares se retiraran del lugar. Los habitantes fueron cuando los soldados realizaron disparos, o se retiraron de la zona, mejor dicho, cuando los militares realizaron disparos disuasivos precisamente para evitar el bloqueo. Las calles ahí pues son muy angostas. ¡No se acerque! ¡Vámonos! Detonaciones de fuego, amigos, detonaciones de fuego. Retiraban al volteo. Somos reporteros. Estamos trabajando. Detonaciones de arma de fuego. Nuestro ejército mexicano. Y de acuerdo con algunos testigos y habitantes de Arcelia, este joven de 23 años, identificado como Miguel Ángel, supuestamente trabajaba para el crimen organizado, supuestamente un halcón de la familia michoacana. En la mochila que le decomisaron, pues traía objetos como ponchallantas, equipo militar, varios cargadores de celular. Ya por la noche, habitantes precisamente de ahí de Arcelia salieron a las calles para seguir protestando por la muerte de este joven Miguel Ángel. Llevaron maquinaria, retroexcavadoras para derribar un inmueble ubicado en la colonia Héroes Surianos. El inmueble sirvió hasta finales del año pasado como oficina del Ministerio Público allá en Arcelia, y la Fiscalía de Guerrero confirmó a Imagen Noticias pues que no tenía ninguna agencia ahí debido a las amenazas de denuncia de la delincuencia organizada y que la fachada solo estaba pintada pero ya no lo rentaban. No había personal de la Fiscalía, decidieron sustituirla por una agencia móvil como la que tienen desplegada en San Miguel Totolapan. Aún así, destruyeron este inmueble sin que ninguna autoridad pues pudiera impedirlo o quisiera impedirlo. Hoy el Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer los datos de los delitos registrados durante el mes de agosto. En este mes se registraron 2.550 asesinatos, contando homicidios dolosos y los feminicidios. Es decir, en México mataron a más de 82 personas por día. Esto es un pequeño aumento comparado con el mes anterior. Recuerde que comparamos julio con agosto. El robo con violencia también tuvo un ligero aumento. Pasó de 1.800 denuncias en julio a 19.400 en agosto. El secuestro tuvo una baja durante agosto. Hubo un registro de 52 secuestros, pero si comparamos como cada mes esta cifra con las de la organización Alto al Secuestro, la cifra es casi el triple de lo que dio a conocer el gobierno federal. Alto al Secuestro registró en agosto 141 secuestros. Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, resaltó que 3 delitos han tenido una disminución importante si se comparan los datos del inicio de esta administración con los datos del mes pasado. El homicidio doloso, por ejemplo, pues bajó un 19% en esta proporción, el feminicidio 33% y el secuestro 80%. Bueno, hoy se realizó la audiencia en contra de Alan Gil, este joven presunto feminicida de la señorita Ana María Serrano, asesinada dentro de su casa en Atizapán de Zaragoza hace una semana. Un juez decidió mantener en prisión preventiva a Alan por el delito de feminicidio. Dieron un plazo de 3 meses para cerrar la investigación del caso y recordemos que Alan fue pareja, o eso decía ser pareja de Ana María. El día de su asesinato estuvo rondando la casa en varias ocasiones, logró entrar, la habría asfixiado, trató de encubrir el asesinato para plantearlo como si fuera un suicidio. En otro caso de feminicidio en San José del Cabo, en Baja California Sur, fue encontrado el cuerpo de la doctora del Seguro Social, Yacel Reyes, de 31 años. El cuerpo de la doctora se encontraba
pues al interior de una maleta en una casa de la colonia Guaymitas. Esta mañana comenzaron los trabajos del Servicio Médico Forense para determinar las causas de la muerte. Y en los últimos días hemos visto cómo se ha dado un incremento en el número de migrantes en la frontera norte, pues esta situación ya provocó que la empresa ferroviaria Ferromex detenga la operación de 60 trenes que son utilizados por migrantes para trasladarse hacia la frontera. Cuídense mucho. Montados en góndolas que cargan minerales, alambrón, chatarra o acero, miles de personas migrantes se acercan a la frontera norte de México sobre el lomo del tren. La mayoría se trepa en el centro del país, donde arrancan las rutas de carga que llevan hacia los 4 cruces ferroviarios que hay en la frontera. Los 2 más buscados, Ciudad Juárez, Chihuahua y Piedras Negras, Coahuila. Desesperación, obviamente desesperación por parte de estas personas. Ya están abordando este tren. Si no hay góndolas, no importa. Se trepan en máquinas en movimiento o se acomodan en plataformas en cualquier hueco que dejen libre los contenedores. Y también se suben a carrotanques ignorando la sustancia tóxica, inflamable o peligrosa que transportan. La intención es ir al norte, siempre al norte, y el tren es hoy la menos arriesgada de sus opciones. Es que lo que pasa es que si nosotros nos vamos por allá en bus, nos roba migración, nos meten en los cuartos, entonces nos desnudan todo, plata, teléfono, todo, hasta la policía. Ya estamos cansados ya, hasta secuestrados hemos estado ya. Esta tarde algunos trenes tuvieron que detener su marcha principalmente en Monclova, Coahuila. Ante el incremento de personas migrantes sobre trenes de carga, Ferromex decidió suspender el movimiento de 60 trenes, que equivalen en capacidad a 1,800 camiones. Lo hicieron, explicó la empresa, para proteger a las personas, ya que en días recientes se registraron cerca de media docena de lamentables casos de lesiones o fallecimientos. Y fue por eso que hoy Ferromex pasó de contar vagones a contar migrantes. Informó que en el patio de operaciones ferroviarias en Torreón, Coahuila, se encuentran más de 1,500 personas esperando subirse a un tren. En Irapuato, Guanajuato, más de 800. En San Francisco de los Romo, Aguascalientes, alrededor de 1,000. Y en la ruta entre Chihuahua y Ciudad Juárez, más de 1,000 personas ocupan las góndolas de carga. No sabemos si sale hoy, mañana, pasado, dentro de 6 días. Ya no está entrando la desesperación, nos mintieron. Nos dijeron que salíamos hoy y se llevaron a la locomotora. Nos dejaron aquí varados. Ferromex aseguró que estará atento de las medidas que sobre el caso tomen las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Pero no hay muchas opciones de solución a la vista. Los migrantes siguen cruzando como sea todo México. Les quitaron los camiones y salieron de las carreteras. Hoy les detuvieron los trenes y muchos se lanzaron ya a caminar sobre las vías. Futuro incierto, aunque sea sobre rieles. Y ya en la frontera hoy vimos estas imágenes. Cientos de migrantes cruzaron el río Bravo de Ciudad Juárez, se presentaron en la puerta 28 del muro fronterizo en El Paso. Pensaban que al igual que en los últimos días las autoridades de los Estados Unidos los iban a procesar, los iban a dejar pasar, pero no fue así. Los colocaron en una fila en la que estuvieron esperando varias horas hasta que los hicieron regresar a territorio mexicano de la misma forma en la que llegaron a ese punto. Cruzaron caminando el río Bravo de vuelta a Ciudad Juárez. Eso en el norte. En el sur, por segundo día consecutivo, se vieron aglomeraciones, filas muy largas de migrantes afuera de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados allá en Tapachula. Y a diferencia de ayer, pues hoy no hubo disturbios, nada por el estilo. Se calcula que todavía hay unas 2,000 personas, 2,000 migrantes afuera de las oficinas de la Comar que esperan conseguir el trámite que les permita seguir por el país.
Y como se esperaba, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, pues fue vinculado a proceso por el delito de tortura, acusación que ahora le fincó la Fiscalía de la República. Un juez de control con sede en el penal de Atlacholoaya ordenó que el fiscal siga preso en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, porque dijo existen indicios para considerar que Uriel Carmona dio en mayo la orden de supuestamente torturar al presunto asesino de 3 personas conocido como el Diablo. Ya hemos visto su testimonio en otros momentos. Acusación que el mismo Carmona rechazó vía remota. Él y sus abogados le dieron al juez, pues le dijeron que no había sustento, ni pruebas, ni acusación, pues sustento sólido, pues, en la acusación de la Fiscalía de la República. Aún así, pues se quedó ahí. El juez que llevó la audiencia decidió declinar la competencia, dejar el caso finalmente en manos de un juez federal en el altiplano donde está preso el señor Carmona, y el abogado del fiscal Gabriel Regino informó que va a acudir a los juzgados federales para impugnar la violación al debido proceso, la vinculación al debido proceso. Y llama la atención que otra vez en los juzgados del penal de Atlacholoaya, donde se realizó esta audiencia, hubiera elementos de la Secretaría de Marina. Una vez más, el juez Natanael Subdías les permitió el acceso. Se ha hablado de que fueron asignados para la seguridad de los fiscales federales que fueron a acusar a Uriel Carmona, pero pues no hay mucha más información. Claudia, buenas noches. Manuel, buenas noches. Hoy, 19 de septiembre, se realizó en todo el país, como cada año, el simulacro nacional. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fueron más de 100,000 los inmuebles evacuados entre empresas, escuelas y edificios públicos. Un ejercicio en el que se simularon 2 escenarios hipotéticos. Por primera vez en la historia de estos simulacros, 2 sismos y 2 huracanes. Esto es parte de lo que ocurrió hoy a las 11 de la mañana a lo largo del país. Empleados de este lado y ciudadanos de este otro, por favor. Y temprano también a las 7:15 el presidente López Obrador encabezó el izamiento de bandera en memoria de las víctimas de los sismos del 85 y del 2017. Estuvo acompañado de los secretarios de Defensa, Marina, Gobernación, Seguridad, el comandante de la Guardia Nacional y el presidente de la Cruz Roja Mexicana. Guardaron un minuto de silencio y la banda de guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional ejecutó el toque de silencio. También hubo homenajes en otros puntos de la ciudad afectados por este sismo de hace 6 años. Uno de los más emblemáticos, el Colegio Rebsamen. Papás, familiares de la maestra y la trabajadora de limpieza que fallecieron en este colegio se congregaron para recordarlos. Colocaron fotografías, ofrendas, un memorial para estos 19 niños y 7 adultos que murieron ahí el 19 de septiembre del 2017. Fueron muchas y siguen siendo muchas las personas afectadas que siguen sin recuperar sus patrimonios. Y en esta larga lista está la familia Martínez Vargas. 6 años después, todavía no han podido recuperar su casa. Cristal Mendívil estuvo con ellos. Estamos entrando a la casa, todo se cayó. El refrigerador se movió del estudio, se vinieron todos los libros. Y cuando llego aquí a la esquina del edificio, vi tanta gente alrededor y precintado, me sentí intranquilo porque yo pensaba que no había sucedido nada. Recuerdo que uno de mis cuñados me dijo, te acompaño. Cuando llegamos aquí, él entró en una crisis de ansiedad, de pánico, y me empezó a decir, vámonos, se va a caer, esto se va a caer.
Lo que Javier y tantas familias más no imaginaron fue lo que vendría después, una posible rehabilitación o la demolición de sus viviendas, en este caso, el edificio ubicado en el 1171 de la calzada de Tlalpan. En algunos casos, y sin muchos dictámenes, decían se va a demoler el edificio, otros decían no, tiene reparación. Creo que hasta que como damnificados nos unimos, empezamos a avanzar un poco en el diálogo con el gobierno. Tan solo en la Ciudad de México murieron 228 personas. La capital del país resultó ser la más afectada, con la mayor cantidad de edificios dañados y desplomados. De los que más se recuerdan son el de Álvaro Obregón 286 en la colonia Roma, el taller de costura de la colonia Obrera, los multifamiliares de Tlalpan. No hubo presupuesto para lo que son temas como instalaciones hidrosanitarias, electricidad, todos los temas así ya de acabados prácticamente, están corriendo a cargo pues de los vecinos. Han transcurrido 6 años ya. 5.250 viviendas siguen en proceso de rehabilitación, mientras que 1.690 ni siquiera están en trámite de reconstrucción. Mismo número de familias que viven con la esperanza de recuperar, aunque sea un poquito de todo aquello que se perdió aquel 19 de septiembre de 2017. El edificio lo ves como un robot, ¿no? que está reforzado por todos lados, ves estructuras que antes no existían. En cierta forma creo que es como una analogía a la resiliencia que tenemos a veces, ¿no? Y dentro de estos grupos, cientos, miles de personas afectadas, están los integrantes del Grupo Damnificados Unidos, quienes protestaron hoy frente al Congreso de la Ciudad de México, bloquearon los accesos para no permitir la entrada ni de trabajadores ni de diputados. ¿Con qué fin? Que no llevaran a cabo la sesión solemne por el 19 de septiembre porque acusan no han sido atendidos. A 6 años no han sido atendidos. Durante este simulacro, mientras sonaba la alerta sísmica, permanecieron así, como lo vemos en pantalla, de pie y con el puño en alto. Y hoy concluyó también el segundo taller de perros de búsqueda y rescate. Fueron 20 los perros que completaron el taller y se graduaron hoy. Perros que podrán rescatar a la gente, que esperemos no suceda en caso de un desastre natural como los sismos de 1985 y 2017. Cambiando de tema, esta mañana estudiantes del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo realizaron una protesta contra autoridades de la universidad porque supuestamente encubren actos de violencia y acoso sexual por parte del personal de la misma universidad. Los estudiantes tomaron una unidad de transporte conocido como Garzabús y con él bloquearon la calle Guerrero en el centro de Pachuca. 3 de ellos, 3 estudiantes, fueron detenidos por policías municipales de Pachuca, aunque liberados de manera inmediata. Esto provocó que los alumnos realizaran una marcha hacia el edificio de la rectoría de la universidad y al llegar al edificio vandalizaron el edificio, rompieron, incluso derrumbaron la puerta principal, entraron al edificio, al interior hubo un enfrentamiento con trabajadores de la universidad e incluso se lanzaron gases lacrimógenos para evitar que los alumnos continuaran con estos destrozos. Algunos padres de familia que acompañaban a los estudiantes resultaron lesionados.
Y luego de esto que acabamos de ver, minutos más tarde, el edificio fue recuperado por trabajadores del sindicato, pero la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo acusó y calificó a los manifestantes como radicales. Los manifestantes que tomaron el Garzabús y los responsabilizaron de todos estos destrozos en el edificio central, advirtiéndoles que se tomarán medidas legales. En el plantel del Instituto de Artes en Real del Monte, trabajadores de la universidad también tomaron por la fuerza la escuela. Este edificio estaba resguardado por los estudiantes desde hace 3 semanas, cuando iniciaron el paro de labores por estos supuestos actos de abuso sexual que denuncian y acusan que las autoridades no hacen nada. En este otro punto, también hubo presencia de gases lacrimógenos para intentar sacar a los alumnos del plantel. Hoy hubo críticas también, ya cambiando de tema, pasando a otras cosas. Hubo críticas, fuertes críticas y reclamos durante la sesión de la Asamblea General de la ONU por 2º año consecutivo. Hubo llamados a terminar la guerra de Rusia en Ucrania, que la semana que viene cumple 1 año 7 meses. Y también hubo reclamos para reformar el Consejo de Seguridad de la ONU. Quizá uno de los mensajes más duros fue el del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Habló de la desigualdad, de la falta de atención a la migración, al cambio climático, pero hizo una dura crítica contra las estrategias en la lucha contra las drogas. Sembraron injusticia, señores, y por detener a campesinos cultivadores de cannabis y hoja de coca, los países del mayor poder económico y militar de la historia de la humanidad, entonces han pasado a las drogas de la muerte, al fentanilo. Y ahora se enfrentan al gran resultado de la prohibición de las drogas, que ya no mata 4,000, sino 100,000 jóvenes al año en los Estados Unidos. Sembraron injusticia, señores. La peor de todas, condenar a la humanidad a la guerra. Varios de los asistentes incluso abandonaron el recinto antes de que Petro iniciara el discurso y la ONU tuvo que pedir que regresaran para escuchar lo que acabamos de ver. Porque ese recinto es para eso, para escucharse. Pero bueno. Gracias, Claudia. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. La verdad es que podríamos hablar muchísimo de la relocalización, del nearshoring y de todas esas maravillas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pensé que iba a decir otra cosa, pero qué bueno que fueron maravillas. Pero de repente nos tenemos que parar en la realidad. Esa gran ola, ese que podría cambiar radicalmente al país, se nos está atorando. Si se tienen que parar trenes, porque el gobierno, pues lo veíamos, le tienen miedo al gobierno los migrantes. El gobierno no puede resolver el problema. Y una empresa privada tiene que decir, ¿por qué creen? Hay demasiado riesgo de que haya accidentes, de que haya muertos, demasiados migrantes en nuestros trenes. ¿Te acuerdas antes cuando presumían los gobiernos, tenemos a la bestia? Pues se necesita ser muy bestia para seguir creyendo que esa era la manera de que se transportaran los migrantes. Cuando hablamos del crecimiento del país, tenemos que pensar en cosas de este tipo. Podemos decir, oye, el país está creciendo a un ritmo del 3.4%. Y si pudiera, ¿y cómo vamos a crecer más si no podemos resolver un problema que hace que la principal manera de transportar mercancías y bienes tenga que parar? Ahora, David, está bien, pero es un asunto de emergencia, es un asunto de las últimas horas. Tampoco ha sido un tema permanente, eso también habría que reconocerlo. Por presencia de la autoridad o no, pero es un asunto de emergencia, así lo aprecio. Es un asunto más bien de hartazgo, yo lo aprecio como un asunto de hartazgo. Okay. Que ya dicen, está creciendo el número de migrantes, están teniendo problemas en nuestra operación. Accidentes, están muriendo porque accidentes, se caen de los trenes. Muertos, pues en trenes que no son para cargar pasajeros, no son para cargar gente en sus carrotanques, no son para que la gente vaya donde deben ir mercancías. Déjame hacerte la pregunta que haría el clásico. ¿Y entonces? Pues entonces hay que pedirle al gobierno que atiende el problema migratorio. Hay que recordar que este gobierno le mandó la señal a los migrantes que podían pasar, pero generando problemas graves en México. Y ese no es el camino. Este no es el camino. Bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas. La última y te vas a ir. Antes de irme, Octavio Romero, el director de Petróleos Mexicanos, se lavó las manos de la manera
más vulgar del mundo. Las empresas le están cobrando a Petróleos Mexicanos, que no está pagando de hace 5 o 6 meses miles de dólares. Y Octavio Romero le manda una carta al secretario de Hacienda y le dice, ¿te acuerdas que desde abril ese es tu problema? Bien, gracias, David. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes, Javier. Manuel, amigos, después de mensajes, la rebelión de las seleccionadas españolas continúa. Están a esta hora de la madrugada amaneciendo en Madrid, definiendo la situación, pero dicen no se van a dejar. Regresamos con eso. Luego de que ayer el presidente López Obrador dijera que el trámite de extradición de Ovidio Guzmán hacia los Estados Unidos corrió sin ningún problema porque dijo no hubo ningún recurso legal para retrasar la extradición, hoy los abogados Alberto Díaz Mendieta y Juan Humberto Ledesma del equipo de defensa del hijo de Joaquín Guzmán manifestaron que el trámite de extradición se ejecutó sin que Ovidio Guzmán pudiera tener tiempo siquiera de informarle a sus abogados, sin que se respetaran los plazos legales para poder ampararse. Y con esta información nos pedimos. Gracias, con qué importa. Muy buenas noches. Descanse.